Erradicar la injusticia es ante todo un imperativo moral, pero a quienes eso no les dice nada hay que recordarles que también es un antídoto contra estallidos sociales. Buena parte de nuestra legislación está mal hecha y los incentivos perversos que genera se han mezclado con la violencia criminal para crear una bomba de tiempo. Un Estado sin justicia no es más que una banda de ladrones. No, no fue un guerrillero quien lo dijo, fue San Agustín. Esto lo escribió Agustín Basabe en un excelente artículo reciente y con esta reflexión iniciamos Sincronía. Noche lluviosa, fría, el verano se está despidiendo y el otoño cada vez se encuentra más cerca. Muchas gracias por acompañarnos en Sincronía y comenzamos con las siempre fascinantes pero con frecuencia inasibles matemáticas que hoy Rogelio Fernández en su sección Matemáticas para Bellevar abordará con el tema Demostración Matemática. Hola Rogelio, bienvenido. Hola Marta, buenas noches a todos. Sí, pues hoy voy a hablar de un tema crucial en matemáticas, aprovechando un poco y en la filosofía de darle un poco de continuidad a mis participaciones. La semana pasada hablé de uno de los teoremas más famosos de las matemáticas, que es el teorema de Pitágoras, y hablamos de dos demostraciones del teorema de Pitágoras. Y la palabra demostración siempre está asociada a la palabra teorema. Un teorema es un hecho matemático, pero para que ese teorema sea parte de la teoría matemática requiere una demostración. Si no tiene una demostración, entonces el teorema no vale, se queda en conjetura o a lo más en proposición. Entonces, y también esto da pie a hablar de la diferencia entre matemáticas y ciencia, porque eso es algo que la gente usualmente entiende, que las matemáticas son una ciencia y eso es falso. Las matemáticas y las ciencias diversas se comportan de distinta manera y una de las diferencias es precisamente en qué apoyan sus teorías. Las ciencias diversas, química, física, biología, etcétera, incluso las ciencias sociales, las ciencias biológicas, etcétera, se apoyan en el experimento básicamente. Digo, a lo mejor estoy simplificando mucho y me pueden protestar los científicos, pero básicamente apoyan sus teorías en los experimentos. Por supuesto que hay que crear las condiciones, repetirlo varias veces, etcétera, para ir formando una teoría que compruebe una hipótesis. En cambio, en matemáticas, lo que va formando la estructura matemática, la teoría matemática, es la demostración de los teoremas. ¿Qué cosa es una demostración? Bueno, primeramente hay que tener muy clara la proposición. Lo vimos con el teorema de Pitágoras. Es decir, debe ser algo que por medio de un lenguaje muy exacto esté clarísimo de qué se trata. Vuelvo al teorema de Pitágoras, que es el que ya estudiamos un poquito. Estudiar a qué cosas se aplica, en qué condiciones, cuáles son los elementos que intervienen en el teorema, etcétera. Una vez que está bien clarito el teorema, entonces se pasa a demostrarlo. ¿Y la demostración qué es? Es una sucesión de argumentos lógicos que se van apoyando en verdades ya establecidas, pueden ser teoremas ya demostrados previamente, o incluso puede ser lo que se llama axioma. Un axioma en matemáticas es una verdad que se establece sin demostración, es decir, hay que empezar por algún lugar. Y después, hablando de lo que es una demostración, es una secuencia de argumentos hasta que finalmente se llega, al final de esa secuencia finita de argumentos, a el resultado que afirma el teorema. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, el teorema de Fermat. Hay un teorema que alguna vez hablaré de la bola peluda, diversos teoremas de geometría, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, la imagen que están viendo ustedes es la de un ajedrez. ¿Por qué pongo una imagen de un ajedrez? Bueno, porque es muy similar lo que pasa en el juego de ajedrez en el sentido de que el juego de ajedrez tiene una posición inicial. Se ponen las piezas blancas y las piezas negras en determinadas casillas del tablero, como saben los que conocen el ajedrez. Eso podemos equipararlo a los axiomas de una teoría matemática. Y después podemos pensar
que las diversas posiciones que van tomando las piezas en un juego de ajedrez, tomando en cuenta reglas válidas de cómo se mueven las piezas, es decir, los alfiles se mueven en diagonal, los peones van hacia adelante siempre y en la jugada inicial pueden avanzar 2 casillas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las reglas del ajedrez es precisamente lo que nos hace llevar las piezas de una posición a otra. Eso es análogo a lo que se hace en matemáticas para argumentar ciertas verdades. Se va pasando de una verdad a otra verdad a través de ciertas reglas que son las reglas lógicas. Voy a hablar rápidamente de una regla lógica que es el famoso modus ponens. Es decir, el modus ponens dice, si sabes que pasa algo, ya tienes la certeza de que pasa algo, por un lado, y por otro lado sabes que cada vez que sucede eso, entonces sucede una segunda cosa, entonces la conclusión pues es que sucede la segunda cosa, ¿verdad? Entonces es algo muy sencillo, muy simple, como es sencillo la manera como se mueven las piezas en el ajedrez. Bueno, con ese tipo de reglas lógicas se va avanzando paso a paso en las verdades matemáticas y así es como se hace una demostración de un teorema. Estoy hablando en general, en abstracto, y eso es lo que forma la teoría matemática. Después, en diversas participaciones, puedo hablar de diversos teoremas, de diversos ejemplos, que ejemplifican esta cuestión, ya hablaré, pero hay que tener muy en cuenta lo que forma la estructura, la teoría, la catedral de las matemáticas, y con eso termino para dar paso a las preguntas. Rogelio, un ejemplo de axioma sería, por ejemplo, un ejemplo de axioma sería dos líneas, las paralelas nunca se juntan. ¿Eso es un axioma o cuál sería un axioma? No, porque mira, somos muy quisquillosos los matemáticos y es necesario hacer eso. Por ejemplo, si tú me dices esa frase, las paralelas nunca se juntan, yo como abogado del diablo, como matemático, inmediatamente protesto y digo, no me has dicho lo que es ser paralelo. No me has dicho decir qué es no me has dicho qué es juntarse, ¿de acuerdo? Entonces, al mero principio, todo lo que uses en una frase como axioma tendría que quedar ya establecido. Entonces, por ejemplo, en el caso de Euclides, que es un caso que voy a hablar algún otro día, él estableció una catedral completa partiendo de axiomas que solamente tienen que ver con puntos, líneas y círculos. Entonces, uno de los axiomas de Euclides es, entre dos puntos se puede dibujar exactamente una línea que los una. Por ejemplo, esa es una situación de axioma. Nada más interviene el concepto punto, nada más interviene el concepto línea, y eso es todo, ¿verdad? No hay más complicaciones en los axiomas. ¿Y hay algún libro de axiomas que establezca todos los axiomas que utilizan las matemáticas? Bueno, ya con el tiempo, porque estoy hablando, cuando digo Euclides, estoy hablando de la Grecia antigua, pero más recientemente, hace como 100 años, se hizo un libro, lo hicieron dos matemáticos ingleses, Whitehead y Russell, Bertrand Russell, el filósofo que también fue matemático. Hicieron un libro que se llamaba, muy parecido a uno que escribió Newton, que son los Principia Mathematica. Entonces ellos rigurosamente establecieron los axiomas partiendo de la teoría de conjuntos y a partir de ahí se siguieron para demostrar las cosas que incluso se nos hacían obvias, como teoremas matemáticos perfecta y quisquillosamente demostrados, de tal grado, de tal manera que el teorema 2 más 2 es igual a 4 aparece como en la página, por decir la página 300, ¿no? Algo así. Entonces, sí es un trabajo muy arduo y que se hizo pues hace más o menos 100 años. Supongo que para los matemáticos, si alguien que no es matemático le dice, es que los axiomas me parecen muy autoritarios, eso de que es una verdad que no necesita demostración, está y ya, seguramente el matemático me va a decir, es que es como el cielo, es azul y no tienes por qué demostrarlo. Pero entonces es que van a salir otros axiomas, puede que no nos demos cuenta de que hay otras verdades que no están en demostración y que puedan venir con el tiempo y añadirse al libro de Bertrand Russell y Whitehead. Sí, por supuesto, Marta, eso es interesantísimo porque nada está establecido. Lo que está establecido es el juego matemático. Hablo de juego porque es analogía con el ajedrez, que por cierto, como decía que las matemáticas no son ciencia, pues ¿qué son? Pues son a veces filosofía, a veces arte y a veces juego. Entonces,
las matemáticas son un juego establecido de axiomas y a partir de esos axiomas te arrancas. Ahora, claro, por supuesto, ¿cuáles son los axiomas adecuados? Entonces, por eso también a las matemáticas les ha costado mucho eso. Y, por ejemplo, uno de los axiomas que estableció Euclides, que es el llamado quinto postulado, si lo cambias, entonces generas otro tipo de geometría, que es la geometría no euclidiana, y entonces las matemáticas se desarrollan en otro sentido, insólito totalmente. Algo que dijiste que las matemáticas no es ciencia como física, como la química, me lleva a lo que leí en un libro, en el libro este que alguna vez te comenté de Fridio Capra de la trama de la vida, que dice que, que de hecho muchos científicos, muchos físicos, muchos químicos, sobre todo físicos, desdeñan mucho las matemáticas y que un físico en alguna de las mejores escuelas del mundo, en el MIT me imagino, o en Harvard, no me acuerdo en dónde, le decía a sus alumnos con mucho desdén que las únicas matemáticas que podían aprender, que tenían que aprender es las que él les enseñaba ahí en física, todas las demás que ni la vieran, ni hicieran caso. ¿Es así, Rogelio? Sí, es que hay una separación, de hecho, entre los matemáticos existe una separación entre los matemáticos puros y los matemáticos aplicados. Entonces, por ejemplo, la semana pasada Jonathan y Odiseo me preguntaron cómo se aplica el teorema de Pitágoras, porque es una pregunta muy natural, pero la verdad es que la base de las matemáticas es lo que está del lado puro, del lado abstracto, del lado lógico, puramente lógico. Entonces, no es que desdeñen esa parte, pero sí es una parte que está como oculta, que no es aparente a todas las demás ciencias o a la gente en general, pero es curiosamente o paradójicamente la parte más importante de las matemáticas, la parte pura, la parte estructural. Así es, Rogelio, es interesante poder estar escuchando todas estas, todo lo que nos estás explicando semana tras semana y bueno, esperemos de que de alguna forma también nos ayudes porque de repente creo que puede haber ahí axiomas para aprender, ¿no? O para enseñar las matemáticas. ¿Sí hay algo así como algo para aprender, algún método para aprender las matemáticas? Bueno, es un problema realmente irresoluble, te digo, no solo en México, sino en el mundo. De hecho, esto que estamos haciendo a mí me maravilla mucho porque es una manera de probar si las matemáticas se pueden enseñar de otra manera, ¿no? Entonces, yo estoy ahorita proponiendo, como ya dije, 3 líneas, que son el Sí. número, el espacio y la argumentación, para ver si de ahí podemos partir a otros temas, y yo creo que sí estamos pudiendo. Ok, muy bien, Rogelio. Pues lo vamos a dejar para la próxima semana a ver qué otro tema nos traes, teniendo esa secuencia que estás dando a todas tus colaboraciones. Muchas gracias, Rogelio, y hasta la siguiente semana. Gracias, Jonathan, Marta, buenas noches a todos. Un abrazo. Vamos ahora de las matemáticas a nuestro primer corte musical. Vamos a escuchar a Vampire Weekend en la canción Diane Young, aquí en Sincronía y regresamos. You toss aside like a pile of leaves. I'm gonna find some better weeds. 4 or 5 me to run around the bend when the government may just surround you again. If dying young won't change your mind, baby, 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 right on. Out of control, but you're playing a role. You think you can go to the 18th hole, where you live like the day you're the champion. Regresamos a Sincronía. Las últimas semanas han sido semanas de acontecimientos diversos en nuestro país. Hemos tenido, por ejemplo, el surgimiento de estas policías comunitarias de autodefensa en distintos puntos donde hay un foco rojo por parte del narcotráfico y la inseguridad. Por otro lado, también hemos tenido conflictos sociales por reformas, por leyes secundarias que buscan, bueno, en este caso la educativa, la privatización de la educación y lo que se viene, que es lo que hemos estado hablando aquí en Sincronía en los diferentes espacios, ya sea en la charla de los jueves, o perdón, en la charla de los lunes o en la mesa política de los jueves, hablando sobre el petróleo, que eso es lo que el conflicto que se viene y la lucha que se está dando desde la razón, pero también desde los movimientos y desde las convocatorias a salir a la calle a protestar de manera responsable e informada sobre los acontecimientos o sobre los planes del gobierno. Hablando de dos temas, me parece muy importantes que no hemos tocado aquí en Sincronía, tiene que ver, por ejemplo, con lo que ha estado pasando en
los grupos de autodefensa que han sido criminalizados, por un lado, y también por lo que está pasando los capitalinos, los que vivimos en la Ciudad de México, y usted que tal vez no está en la Ciudad de México, pero ve las noticias o escucha o en las redes sociales se informa sobre el caos que estamos viviendo en el Distrito Federal a causa de los maestros que están protestando, me parece, por una causa muy justa. Bien, continuamos en sincronía. Tuvimos, bueno, hay una cuestión técnica que se está ahí solucionando, pero ya estamos de vuelta con ustedes. Estaba yo dando la introducción precisamente de la mesa política y planteaba yo dos escenarios que me parece muy importante tocar en esta noche, que tiene que ver con los grupos de autodefensa, estos grupos de autodefensa que han estado saliendo, que han estado, que se están dando a conocer en diferentes puntos rojos o críticos de violencia, de narcotráfico, no solo, por cierto, provocada por narcotraficantes, sino por el propio Estado. Y otro punto importante en estas últimas semanas, lo que está aconteciendo con los maestros, con el movimiento de los maestros que están tomando el centro de la Ciudad de México, prácticamente todo el centro. El Zócalo está inundado ahí de diferentes campamentos. Hay miles de maestros que están protestando, que están bloqueando y que tal parece que por la cuestión de la reforma energética no nos hemos puesto a ver qué es esa cuestión de la reforma educativa o por qué los maestros están bloqueando nuestra ciudad. Y creo que es importante hablar sobre este tema y sobre estos puntos y sobre todo cómo está reaccionando el gobierno de Enrique Peña Nieto y también los legisladores, es decir, el sistema político, cómo está reaccionando ante estos puntos importantes que hay que tocar. Por un lado, los maestros y su protesta en contra de la reforma educativa que se está extendiendo, por cierto, hoy llegaron más maestros de diferentes partes de la República, sobre todo de Guerrero, de Morelos, del Estado de México. Y por otro lado, los grupos de autodefensa, que por cierto me llama mucho la atención que a los detenidos de estos grupos de autodefensa los están mandando o los están deteniendo en los lugares que son exclusivos para personas del narcotráfico o para las personas que se dedican a esto, o los encarcelados o detenidos por las causas del narcotráfico. Marta, no sé tú cómo veas esta primera lectura de estos dos puntos, maestros y autodefensa. Pues sí, yo veo, con el cóctel que tú dices, incluyendo todo lo que está suscitando la reforma energética, pues tiempos convulsos, tiempos revueltos, tiempos canallas por tantas mentiras, tanta manipulación. Como señalé hace rato, antes de que cortáramos, leí en un artículo hoy que terminaba así: siempre hay una gota de agua que derrama el vaso y que Dios los tome confesados, los tome confesados, decía el artículo, a los gobernantes y todo, que parece no importarles, y tampoco a esta élite, a este grupo que codicioso y ávido de que se reforme la Constitución para poder explotar el petróleo de nuestro país, para que se reforme ya se reformó la Constitución en materia educativa para poder eliminar de golpe las prestaciones de los maestros, porque en realidad es una reforma laboral, no educativa, ya se ha mostrado hasta el cansancio. Por eso protestan los maestros, porque las leyes secundarias que están en el Congreso, que ya se aprobaron sin importarles nada, que solo se tomaron por parte de una cúpula, son las que están confirmando que es eso, que no se va a mejorar la calidad de la educación, sino que es para someter a los maestros, para reducir sus prestaciones, para evaluarlos y mantenerlos en vilo todo el tiempo, como señalan también en otras partes. Ni los abogados del gobierno, ni los ingenieros del gobierno o los contratistas, ni ningún otro son evaluados a toda hora en el ejercicio de su profesión como quieren hacer con los maestros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa materia educativa es tan importante y porque también está detrás ese afán de privatización, de ir sustituyendo a estos maestros por otros trabajadores, dando por parte de la iniciativa privada que también ahí está metiendo la mano. Y en el caso de las autodefensas y la policía comunitaria y su represión y su criminalización,
también está otra situación que otro actor, el actor también no, se habla del narcotráfico, se están defendiendo el narcotráfico del crimen organizado, pero hay otro factor, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Aquila, sí, es en Michoacán. Aquila, sí. Aquila, sí, Aquila, Michoacán, la represión anticomunitaria que se da y la defensa, por la defensa de estas personas también tiene que ver mucho con las mineras, con la minera Ternium, no sé cómo se diga, cuál es el nombre exacto, Ternium creo que es, que parece que está metida la mano ahí, y entonces me pongo a pensar, toda esta guerra de violencia, todos estos grupos del crimen organizado, ¿qué tan funcionales son o incluso qué tanto contubernio tendrán con todos estos grandes capitales que les conviene para quitarles las tierras a los comuneros, a las poblaciones locales? Es muy funcional para ellos porque parece que están metidos, y el gobierno, como siempre, ni persigue a los narcotraficantes de manera eficaz, no mediante ejecuciones, exhibiciones espectaculares, sino de verdad con mecanismos correctos. Y por otro, siempre también a quien proteges a estas empresas, al gran capital, y criminaliza a los pobres, a los dueños originarios de los recursos, pues ahí hay mucho que pensar. Sí, es muy llamativo, por ejemplo, por un lado, la cuestión de Aquila, tocaste el tema de Aquila, Michoacán, y sobre los detenidos que han estado saliendo poco a poco, pero que al fin y al cabo los detenidos en el momento fueron días después de que se revelara a través del noticiero más escuchado de la radio, que conduce Carmen Aristegui, y que precisamente ponía en exhibición algunos videos en donde precisamente los grupos de autodefensa de Aquila, Michoacán, retenían a dos civiles, aparentemente civiles en un principio, uno de ellos identificado plenamente como un malandro, así ellos le dicen, así ellos le llaman, es decir, alguna persona del narcotráfico, y de hecho lo detienen porque conocen al malandro. Estas personas de autodefensa en Aquila conocen al malandro, lo detienen, y cuando los detienen está con otra persona que termina identificándose como militar, como un cabo, como una persona del ejército, muestra sus credenciales, que es parte del ejército mexicano, y empiezan a interrogarlo este grupo de autodefensa, y empieza a decir, bueno, al principio trata de tapar las cosas, como que incluso haciéndose de héroe, de que él está viendo ahí con él para poder atrapar a otros narcotraficantes o otros malandros. Al final, una persona de la autodefensa, ahí están los videos, ahí están los audios, le dice: yo no me chupo el dedo, ¿crees que me lo voy a creer? Y no le queda otra cosa a este militar que, bueno, efectivamente empezar a soltar la sopa, como coloquialmente se dice, y empezar a decir que hay mandos muy altos mandos del ejército ahí en Michoacán que están coaludidos, lo que todos ya sabemos, que están abiertamente trabajando, cooperando con los grupos del narcotráfico. Estas personas de autodefensa de Aquila entregan a este personaje, a este militar, a las autoridades. No lo entregan al ejército, sino lo detienen a la Policía Federal, y después se hace ahí un gran show porque, por un lado, en donde tiene que estar ahí encarcelado, detenido, la PGR dice que no lo tiene, que nunca estuvo ahí, pero Mondragón, en una entrevista que le da la propia Carmen Aristegui, afirma que sí, efectivamente, estas personas de autodefensa le entregaron a la Policía Federal a este personaje detenido por la autodefensa, a este militar. Es decir, días después pasa esto, que desarman y detienen a más de 40 personas de la autodefensa de Aquila, los remiten a lugar especial para donde van los detenidos por narcotráfico, y es ahí la pregunta entonces de ¿por qué? Si tiene algo que ver esta cuestión de la manera en la que detuvieron a este militar y la manera en la que expusieron esta información y en la que se da a conocer que altos mandos del ejército en Michoacán están abiertamente coludidos con el narcotráfico, porque parece que fue mucha coincidencia que días después de esta situación, de esta entrega por parte de la autodefensa en Aquila, que se las dan a la Policía Federal, bueno, encarcelan o detienen a 45 integrantes de la autodefensa de Aquila, Michoacán. Como quiera que se vea esta cuestión, creo que es muy importante ver lo que tú decías,
antes de que cortáramos, antes de que se fuera la señal, Marta, que decía que ya se está, están ahora sí que estirando mucho el cordón y de repente se va a romper. Algo que me llama mucho la atención que dijo el secretario de la Defensa Nacional, hablando de los campesinos, de las autodefensas, de los trabajadores y de los ciudadanos, los calificó provocadores. Para el gobierno de Enrique Peña Nieto, todo aquel que proteste, todo aquel que tome las riendas de su seguridad, porque el Estado, que es responsable constitucionalmente de defender y de suplir las necesidades y de proteger a la ciudadanía y que no lo está cumpliendo, bueno, pues todos aquellos que tomen las riendas de todo lo que el Estado fallido no hace, son provocadores. Y ahí creo que es una palabra clave y muy peligrosa, Marta, provocadores. Aquellos campesinos, aquellos trabajadores, aquellos ciudadanos que se defienden ante las provocaciones reales del gobierno, que está ordenando represión, que está ordenando cárcel para pobladores que simplemente tratan de defenderse, o represión para maestros que simplemente están luchando por causas justas, que desafortunadamente por la mala información, por la manipulación, por los cercos informativos se está desvirtuando todo para poner a los maestros como enemigos, como porros, como personajes que no les gusta su trabajo, que no les gusta enseñar. Yo no dudo que haya maestros que sean flojos, yo no dudo que haya maestros que no les guste prepararse, pero creo que hay muchos más maestros que sí les gusta lo que hacen, que sí hacen su trabajo y que están muy conscientes de que si estas reformas, en el caso de la cuestión de estas manifestaciones en el Distrito Federal por parte de los maestros, prosperan, México estaría verdaderamente en un grave peligro, no solo porque sea una cuestión de que los salarios y las prestaciones y el contrato laboral de los maestros esté en riesgo, sino porque ideológicamente, en el momento en el que se empieza a privatizar la educación, obviamente que la ideología que va a predominar y la ideología que van a querer entrar o meter a los niños, a los jóvenes, va a ser una ideología de derecha, va a ser una ideología de exclusión, una ideología fascista, una ideología donde solo algunos tengan privilegio de estudiar y la mayoría no, que solamente los privilegiados puedan estudiar y los que no tengan dinero y los que no tienen recursos no lo puedan hacer. Es decir, hay entonces en estos momentos dos conflictos más los que se viene por la reforma energética y el secretario de Defensa Nacional, el segundo en el ejército después de Peña Nieto, dice que todos los que están en las calles o los que van a salir a las calles, porque así yo lo entiendo, son provocadores. Y a los provocadores, pues no se les trata como ciudadanos, a los provocadores se les va a tratar como delincuentes, a los provocadores se les va a tratar como provocadores y no como ciudadanos que en el pleno uso de sus derechos laborales, de seguridad, sociales, de salud, de educación, salgan a defender esto, se les va a tomar como personas inmediatamente como delincuentes, se les va a reprimir, se les va a perseguir, se les va a encarcelar, pero además de esto, no se les va a encarcelar en cualquier lugar, se les va a encarcelar en lugares en donde debiesen estar muchos narcotraficantes muy pesados, que a decir por lo que dijo el militar detenido por la autodefensa de Aquila, están coaludidos grandes, altos mandos del ejército mexicano con el narcotráfico. Y el ejército lo que hace, o el gobierno lo que hace es desarmar la autodefensa, en vez de desarmar a los templarios, en vez de desarmar a muchos otros, incluso a muchos de sus propios cabos. Pero ya estamos en vivo, pero espérame, yo te... Q. Sí, los medios de comunicación se encargarán de demonizarlos, y sí son provocadores porque están atentando contra este sistema que no se debe cuestionar, que no se debe desafiar, y esta arma poderosísima de que está permeando muchas conciencias para tratar de que se linchen, que se aplique la ley con toda su fuerza, sin que siquiera se cuestionen o se pongan a pensar en cuáles son sus razones, pero la televisión, la radio, la prensa a modo no lo va a permitir, y pues estamos en un riesgo, en un riesgo muy grande. Quiero leer un párrafo de un artículo que aquí se ve que por qué sí son provocadores. Con la implantación del programa neoliberal,
Se ha desenvuelto y se desenvuelve un rosario de abusos regulares contra los derechos étnicos, económicos y sociales de las comunidades originarias. Los monopolios mineros, las empresas eléctricas y las madereras, entre otras, despojan a los pueblos indios de sus tierras y sus recursos naturales, devastan sus territorios y bienes culturales y religiosos. A ellos se unen las acciones de las bandas delincuenciales, los talamontes, las guardias blancas y cuerpos francos al servicio de caciques, terratenientes, acaparadores y jefes de la derecha y la ultraderecha, ante quienes las autoridades permanecen pasivas y permisivas al mismo tiempo que golpean al movimiento indígena, campesino y sindical. Y no olvidemos que la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado está defendiendo no solamente a sus trabajadores que están agremiados a ellos, sino a los del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, que como tienen tanto miedo de que el dirigente que le vaya a pasar lo mismo que al Bester, pues impide que sus trabajadores, a los que también va a afectar esta reforma, puedan salir. Entonces la coordinadora está defendiendo también a estos maestros. Y pues bueno, todo está en el aire, a ver qué sucede. Se olvidan estos personajes del gobierno, y en este caso el señor Enrique Peña Nieto, de que para apagar fuegos de diferentes puntos o diferentes focos rojos se aconseja siempre usar la inteligencia y no echarle más gasolina para que se incendie toda la pradera. Creo que es peligroso que tanto Enrique Peña Nieto como su secretario de Defensa vean estas acciones de los ciudadanos ante la preocupación de su propia seguridad o del bienestar de la educación. En este caso, como tú bien lo dices, no solo luchan por ellos, sino por otros tantos, más del 80%, que sigue estando ahí manipulado, con miedo, sin salir, aunque también les va a afectar esta reforma. Y que el gobierno esté viendo a estas personas como provocadores, creo que es verdaderamente escandaloso, y esto debe de ser una lección para todos los que nos escuchan y para todos los ciudadanos. Si usted, ciudadano que nos está escuchando, tiene planeado salir a la calle para protestar por alguna cuestión que el gobierno esté fallando en hacer o realizar el trabajo o la función para la cual constitucionalmente tiene que funcionar, pues va a ser un provocador. Si usted va a salir el 8 de septiembre al Zócalo, no para apoyar a López Obrador, sino para defender el patrimonio, y aquí nos hemos cansado de decir por qué sí es así, tal cual, defender nuestro patrimonio y salir a protestar, usted ya va a ser así un provocador. Y si Enrique Peña Nieto sigue tratando de apagar fuegos con fuegos, va a incendiar la pradera. Estos grupos de autodefensa, los maestros, los campesinos, los trabajadores, los estudiantes rechazados por el elitismo que la derecha ha impuesto sobre la educación superior, estos son focos rojos que en algún momento van a estallar, son focos rojos que en algún momento van a explotar y van a provocar o van a causar un gran movimiento en el que no va a haber poder humano que lo pare o que lo trate de apaciguar o que lo trate de calmar. Creo que es muy interesante observar todos estos puntos, tomarlos con responsabilidad, dar seguimiento a lo que está pasando. Obviamente el debate sobre si se tiene que, sobre si las poblaciones se tienen que armar para su autodefensa y todo eso, eso es un gran debate que tendríamos que platicar más adelante. El hecho aquí es que son poblaciones que, como tú dices, no solamente por la cuestión de narcotráfico, sino también por la cuestión de sus propias tierras, se están viendo en la necesidad, porque no creo que un padre de familia se levante en estas comunidades con la idea de que voy a tomar una pistola para defender. No, yo creo que un papá lo menos que quiere es eso, que sus hijos vean eso en él, pero cuando está en riesgo la vida de sus hijos, la vida de sus esposas, e incluso mujeres que se están armando, que se armaron más de 100 en algún municipio, que también quieren defender a sus esposos y quieren defender a sus hijos y a su familia, esto ya no tiene que ver con sexo, se están tomando pues de alguna forma esa responsabilidad que no les corresponde. Creo que es importante ver, y el gobierno debe entender las necesidades del pueblo y debe de entender el auxilio, la llamada de auxilio que ha estado haciendo durante los últimos 30 años la población, y que este sistema neoliberal, oligárquico, no ha querido reaccionar, no ha querido solucionar, y que hoy estamos en un punto tal vez de no retorno para estos movimientos. Más los que se vengan a acumular, en este caso la cuestión del petróleo, creo que sería el factor que definitivamente podría
explotar el polvorín. Bueno, esto es lo que tenemos por el momento en esta mesa política. Vamos a pasar a música porque tenemos otras secciones, así que vamos a música, vamos a escuchar a Justin Timberlake, la canción Sweet I Die, y regresamos. I be on my suit and tie shit, tie shit, tie. I be on my suit and tie shit, tie shit. Can I show you a few things? A few things, a few things. Here to play because I be on my suit and tie. Y hoy en Altoparlante con Luis Héctor Mendoza, nuestro experto en música, nos hablaremos sobre los MTV Video Music Awards. Adelante, Luis Héctor, buenas noches. Pues hola, muy buenas noches a todos los que están en la mesa de debate, todos los que están escuchándonos del otro lado de su computadora. Y pues nada, vamos a estar hablando un poquito acerca de la cultura pop, de la cultura popular, de la cultura que nos envuelve a las generaciones desde nuestros padres hasta las de nuestros hijos, ¿no? Digamos, la generación venidera, ¿no? Por ahí de los años 60, 70 se empezó a tomar en cuenta la generación de la televisión. La generación de la televisión es nuestros padres, o son nuestros padres, ¿no? Fueron los que vinieron a desplazar a la generación de nuestros abuelos, que era la generación radial. Y bueno, pues en nuestra generación llegó un invento en 1981 que se me hace uno de los inventos o de las ideas millonarias pues más grandes que pudo haberle pasado a la historia de la televisión contemporánea como tal, que es pasar la música en la televisión. Y nace MTV, nace el Music Television en 1981 y viene la revolución de cómo empezamos a gestar nosotros pues la venida de la música a partir de ese punto, ¿no? A partir de 1984, MTV ya consolidado como un canal muchísimo más aprensivo y muchísimo mejor y muchísimo más coherente con las ideas de los jóvenes, tiende a realizar una premiación anual y lo hace de cierta forma como para tener en cuenta que la parte pop, por así decirlo, de la música no estaba siendo considerada, por ejemplo, por los Grammys, ¿no? Por los premios Billboard, tal vez. Entonces, en ese sentido, MTV empieza a adaptar ese sentido, en ese sentido, sus premios, ¿no? Y bueno, vienen muchísimas actuaciones y vienen muchísimos premios y viene una serie de acontecimientos que le dan una veracidad y que le dan un realce completamente idóneo al canal y que deriva justamente en la creación de canales como MTV Europa, como MTV Latinoamérica, como MTV Brasil, como MTV Australia, que después fueron siendo cada vez más y cada vez muchísimo mejor, con contenido muchísimo más amplio y con contenido, digamos, con carnita, ¿no? Con sustancia. Desgraciadamente MTV a últimas fechas ha decaído mucho en eso de los contenidos musicales, ponen demasiados realities para mi gusto en estos últimos años, pero pues bueno, MTV fue punta de lanza para entender cómo podemos o cómo podríamos ver la música que estábamos antes escuchando o que escuchábamos a la par en la radio, ¿no? Y pues bueno, en los Video Music Awards, que son estos premios de los cuales estamos hablando, pues ha pasado gente muy importante dentro de la industria musical y dentro de la industria radial también, por así decirlo, y de la industria de los conciertos, ¿no? Gente como Madonna, gente como Michael Jackson, gente como Guns N' Roses, gente como Bon Jovi, gente como Prince, que ha también estado en un par de ocasiones, perdón, en estos premios, han dado justamente ese realce de lo popular y de lo pop hacia las nuevas generaciones, ¿no? Y pues bueno, también de cierta manera la gente del rock, ¿no? Después de la camada de los 80s, de una generación sumamente popular, sumamente pop, viene gente de los 90s como, pues no sé, Nirvana, que se estuvo presentando, los Foo Fighters después de la desintegración y la muerte de Kurt Cobain, líder de Nirvana, también se presentan en MTV Video Music Awards, Rage Against the Machine, muchas otras bandas que también estuvieron por ahí pues posicionándose dentro del asunto y que también le dieron de cierta manera una identidad, ¿no? A estos nuevos premios después de una generación pop, ¿no?
Y pues bueno, en este año 2013, la generación pop vuelven a apoderarse muchísimo del asunto de los premios de MTV. Y pues bueno, tenemos a un consolidado Justin Timberlake y a un renaciente o un naciente Macklemore y Ryan Lewis, que son los que encabezan la lista con 6 nominaciones para estos premios, ¿no? Y pues bueno, también ahí tenemos a gente como Rihanna, gente como, no sé, A$AP Rocky, Drake, Kendrick Lamar, que son emergentes dentro del movimiento musical de este año, o un Bruno Mars que también se está consolidando en este año. Y pues bueno, va a estar bastante buena la pelea el domingo, el próximo domingo, que se van a estar pues transmitiendo en vivo estos MTV Video Music Awards de este año. Y pues bueno, este es un poco el tema que íbamos a tocar pues el día de hoy, ¿no? Vamos hablando un poco de la cultura popular que nos tocó vivir desde nuestros padres hasta ahora nuestros hijos, ¿no? Oye, Luis Héctor, y entonces, porque yo también he sido testigo del decaimiento de MTV, sí, como dices, ya casi no pasan videos, ya uno tiene que ir mejor a VH1 Classic, a otras partes, porque ya no pasan videos como antes. Y a pesar de esto, sigue teniendo gran resonancia entre los jóvenes, entre estas en estas nuevas generaciones, estos premios. Afortunadamente para la cadena televisiva todavía tiene mucha injerencia dentro del mundo de los jóvenes, ¿no? Cabe recordar que hace no muchos años, en 2008 me parece, abren las votaciones y las nominaciones para el público, es decir, ahora el público es quien nomina a los artistas y quien también los hace ganadores. Entonces, a partir de ese punto podemos tomar como punta de lanza a MTV, y no ha caído pues para nada como que su rating, ¿no? Este año básicamente han caído dentro del cúmulo de votaciones más de 25 millones de votos alrededor del mundo. 25 millones de personas están viendo MTV en algún momento de la vida, ¿no? Bueno, entonces no, entonces es aparente su decaimiento. Yo la verdad no, ya no lo veo, prefiero otros canales, e incluso pues muchachitos muy jóvenes que tocan que hacen sus bandas, prefieren también, y me llama la atención su gran apego a música, al rock clásico, porque me prefieren ver VH1. Pero bueno, a lo Sí. mejor simplemente son los que yo conozco, no, pero pues si son 25 millones, pues sí son muchísimos, ¿verdad, Luis Héctor? Los que No, todavía quieren mucho a MTV. son demasiados, pero es también una generación nueva, ¿no? Es como lo comentaba en estos momentos, ¿no? Muchos de mis amigos tal vez ya tienen hijos y son pequeños de 7, 8 años que pues de una u otra manera pues les está entrando como la cultura de ver a Selena Gómez o de ver a One Direction o a todas estas bandas que están de cierta manera emergiendo, y pues que a nosotros como adultos contemporáneos, Sí. vamos a ponerlo entre comillas, pues ya no nos agrada tanto, ¿no? Desgraciadamente o afortunadamente, ¿no? Digo, a nosotros nos tocó tal vez en algún momento la época de Backstreet Boys o la época de NSYNC, o tal vez un poco más alejado la época de Wham, la época de no sé, de otros exponentes, ¿no? Pero pues creo que es por eso el nicho tan grande que tiene MTV. Como dices, pues también las generaciones que están armando sus bandas, de cierta manera están escuchando esas propuestas, pues porque la gente de ahorita también está tocando a eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a citar a uno de los nominados para estos premios, a Bruno Mars, que suena completamente a The Police, y The Police es muy ochentas, ¿no? Entonces perfectamente puede caber en nuestro gusto y en el gusto de tal vez los más pequeños de la casa, ¿no? ¿Quiénes son otros de los nominados, Luis? Pues mira, sí, rápidamente te puedo decir, dentro de las ternas o las quintetas como armaron de video del año está Justin Timberlake, está el ya mencionado Macklemore y Ryan Lewis, está Bruno Mars, está Robin Thicke, es para mí uno de los grandes caballos negros por ahí de estas nominaciones, y está Taylor Swift, una chica que también es de Disney Channel y que viene arrastrando ya un rato por ahí, pues una carrera bastante importante dentro de la música, y pues un poquito ahí también dentro de la actuación, ¿no? Y por ejemplo, de mejor video femenino está Rihanna, que también es de las consentidas de la nueva generación, Miley Cyrus, Pink, que también ya la conocemos pues como que de nuestra generación, y Demi Lovato, ¿no? Entonces tenemos como que en ese espectro un sentido de música muy contemporánea a las generaciones nuevas, ¿no? Entonces dentro de eso está
el grueso de las nominaciones, ¿no? Y le van a dar el premio honorífico de Michael Jackson a la carrera musical a Justin Timberlake. Ok. Oye, y no, yo hace mucho tiempo que me perdí de MTV, pero no hay ninguna categorías de metal, alternativo, no, ellos no, nada más es puro pop. Sí, de cierta manera se abocan a eso, ¿no? Tienen por ahí una nominación de mejor video de rock, pero pues si te quieres aventar las nominaciones, pues digo, imagínate, está Imagine Dragons, que es una banda como semi-punk, happy punk ahí medio mal. Fall Out Boy, que es como de las más o menos rescatables. Mumford & Sons, que yo no los pondría dentro del rock, que ellos deberían de estar dentro de folk, perdón, o dentro de la música country. Está 30 Seconds to Mars, que bueno, todo el mundo conocemos a Jared Leto, ¿no? Y su historia medio turbia ahí con la música. Y pues bueno, creo que los que podrían ahí medio rescatar el movimiento rock and rollero son los de Vampire Weekend, que pues bueno, sería como la parte rockera de estos premios, ¿no? Ah, ok, pues bueno. Sí. Luis, se cayó, me caí más bien de la llamada acá por una cuestión técnica también del internet. No sé si platicaste sobre dos cosas muy interesantes que van a pasar en los MTV. Por un lado, Lady Gaga está presentando su nuevo sencillo y Katy Perry también está presentando su nuevo sencillo que se estrenaron hace unas cuantas semanas. Creo que van a ser los dos espectáculos más esperados de la noche. Pues son dos de los espectáculos más esperados de la noche, sí, porque me parece que Una abre y una cierra. Me parece que Lady Gaga abre y Katy Perry cierra. Sin embargo, me parece que el platillo principal o lo que yo les podría comentar que podría ser la punta del iceberg, perdón, de esta presentación es justamente cuando van a entregarle el premio a Justin Timberlake por la trayectoria, porque cabe recordar que pues tiene más de 10, 15 años este personaje dentro de la música y que ha venido evolucionando muy bien. Sin embargo, me parece que por ahí se está gestando una de las reuniones tal vez más esperadas dentro del mundo del pop, que es la reunión de NSYNC. Entonces, en estos premios, básicamente podría darse la reunión de NSYNC en esta presentación de Justin Timberlake. Entonces, ahí viene balanceado, ¿no? Katy Perry por un lado, Lady Gaga por el otro, pero en medio va a estar pues Justin Timberlake dando de qué hablar, ¿no? Sí, es como que el parteaguas de lanzamientos pop muy fuertes a finales de año, porque también Britney Spears está preparando ya su sencillo para septiembre. Entonces creo que se van a estar ahí sumando grandes figuras del pop. A finales de año van a dar muchísimo de qué hablar. Esto es entonces el domingo en MTV, me parece, ¿verdad? Exactamente, el domingo a las 8 de la noche empieza la transmisión. Obviamente 2 horas después, a las 10 empezará la transmisión ya con una, ¿cómo se dice? Con una traducción. Pero pues bueno, si se quieren aventar ahí como el guachaguacheo de las personas que están hablando, que digo, les saldrá más o menos el inglés a los gringos. Sí, no. Pues ya lo querrán ver en vivo, está perfecto, ¿no? Muy bien, Luis Héctor, pues te agradecemos mucho, estaremos pendiente. Bueno, yo que soy amante del pop, estaré muy pendiente de estos MTV que prometen ser una noche muy espectacular. Te agradezco, Luis, un abrazo y hasta la siguiente semana. Perfecto, hasta la siguiente semana. Y pues bueno, a Marta le traigo en la próxima semana uno de rock, un tema de rock, porque el pop como que no nos va. Me parece perfecto. Muchas gracias, Luis. Muy bien, pues muy Aunque buenas has abandonado el pop un poco, pero bueno, ya nos ponemos a cuenta. No, ya me toca. Ya me dijo. Perfecto. Gracias, Luis, un abrazo. Y vamos a pasar de la música al cine, porque el cine es verdaderamente que también apasionante. Ya la semana pasada Tina nos hablaba un poco del impacto y de lo importante que es la música en el cine. Y hoy, bueno, vamos a ver qué nos trae Vicente Aldrete, que es nuestro especialista en cine también, su sección Cine Qua Non. Vicente, buenas noches. ¿Cuál es el tema para la noche de hoy? Hola, ¿qué tal, Jonathan? Hola, Marta. Buenas noches a todos. El tema de hoy va a ser cine y política, que fíjate que es un tema que tenía guardado desde la primera vez que estuvimos planeando esto. Sí. Ulises me hacía preguntas sobre el tema. Y bueno, también porque este fin de semana se presenta muy triste, no hay gran cosa que ver. Los invito nada más al Festival Macabro, si les gusta el cine de terror. Véanlo en la página, porque la verdad tampoco he visto yo las películas que traen ahorita en el festival. Yo también voy a ir a aprovechar para verlas. Pero entonces, pues decidí rescatar este tema,
que es un tema muy sabroso, fíjate, es un tema además que tiene mucho, es prácticamente la propaganda del siglo XX, Sí. la llegada de los medios a la política del siglo XX es con el cine. Y es muy curioso porque la entrada del cine a la política viene, bueno, para empezar viene con Lenin. Lenin es el primer impulsor del cine en la política, ¿no? De la propaganda vía cine. Lenin, que era muy fan, era un aficionado a las cosas, a las novedades, a las cosas atractivas, se da cuenta de que el cine puede ser una forma de llegar a las masas que no va a tener con todos los periódicos y todas las revistas. Entonces, eh, Lenin empieza impulsando mucho el cine en los años 20. Además, el Partido Comunista traía una política sobre las artes muy fuerte. Entonces, les exigían mucha innovación y eso prácticamente impulsa el montaje. Es decir, empezar a narrar historias no solamente con lo que sucedía en la pantalla, sino con la forma de montar una escena con otra. Y eso logra, lógicamente, un impacto mayor. El primero, el más importante, es Einstein, que me parece que por ahí estamos viéndolo en la pantalla, a él, o bueno, es Octubre, de él. Que utiliza mucho el cine como un impulsor para llegar a un determinado público al que no tiene otra forma de llegar, es Pancho Villa. Entonces, de alguna manera el cine nace en esa ala de la política, en el ala izquierda. Pero cuando van dando cuenta los otros grupos del poder del cine, de la capacidad de llegar a las masas, pues lógicamente lo aprovechan, ¿no? Y ahí es el partido nazi el que nos da algunos de los mejores ejemplos, ¿no? En los 30, Hitler y su impulso y su uso y aprovechamiento de muchas películas que casi están todas desaparecidas, y nos dan una muestra clara de cómo se podía llegar a las masas a través del cine. Entonces el cine se vuelve esta herramienta para que la política alcance al pueblo también de alguna manera sin permitirle opinar, un poco el papel que hacen ahorita algunos medios, ¿no? No les están dando la opción de opinar. Es el cine que ocurre que se hace desde las altas esferas. Y luego viene toda la evolución del cine en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde los norteamericanos ya como que agarran la estafeta y les toma mucho tiempo, van muy lentamente con el tema de la política y la propaganda, pero ya para los años 70 logran entrar de golpe con mucha fuerza a aprovechar el cine en la política, al grado de que todavía ahorita el Departamento de Estado, el Ejército, las policías destinan cantidades de dinero para el cine y la televisión, para producción de cine y televisión. Entonces, de alguna manera esta es la entrada, es la forma de entrarle al cine. Termino con esto ya para irnos a las preguntas y bueno, me están insistiendo que dé la noticia que se generó hace unas horas, que sí es una noticia bomba, de que ya hay un Batman para la próxima película de Superman y Batman, los mejores del mundo. No sé todavía cómo la van a titular, pero el Batman va a ser Ben Affleck. No sé cómo vean. Pues yo lo veo muy mal porque Ben Affleck me parece que tiene cara de menso y no, para nada se acerca a Bale, a Christopher Bale. ¿Es Christopher? Ajá. Sí. A Christopher Bale, no, nada que ver y pues qué tristeza. Ya lo vimos como Daredevil y la verdad hizo un papel muy malo. Y como Batman, pero para nada. Creo que es mejor director que actor Ben Affleck. De hecho, una película
Gone Baby Gone, algo así se llamaba, qué buena es, pero como director, porque como actor, no, creo que es mejor su hermano. Y lástima, creo que peor que él era Ashton Kutcher, no sé, ya era que lo hubieran escogido, pero en fin. Pero lo que te quería decir es lo que estabas hablando de Eisenstein y su increíble película política del acorazado de Potemkin. Potemkin, sí, claro. Sí, Potemkin, y me acuerdo que un amigo que parecía de izquierda, pero después salió que era derechoso de closet, y me di cuenta con esto, que un día me dijo, acababa yo de ver la película que me fascinó, tiene escenas impresionantes, y me dice, pues sí, es un súper panfleto, pero hay que reconocer que es una obra maestra de panfleto. Bueno, el cine soviético tiene mucho eso. Tiene panfletos, a veces panfletos larguísimos, pero panfletos preciosos, ¿eh? Sí. Digo, yo todavía gozo mucho con Solaris de Tarkovsky, aunque Solaris no es tanto en sí un panfleto, sí tiene por ahí un par de detalles, pero tengo que reconocer que es una película que veo a cachitos, no la puedo ver de corrido jamás. Pues sí, pero acorazado de Potemkin, o como se diga, realmente tiene escenas pues magistrales, y creo que son quedan en la antología del cine, como la carreola, ¿no? En la escena de la carreola cuando se cae por las escaleras, o también la que se te clava en el corazón y casi te hace socialista, es cuando comen la carne podrida llena de gusanos, Bueno, es el detonador. El gran punto de esa película, y es una película muy actual, si eres capaz de ver cine mudo, vale la pena volver a verla, es que el acorazado lo que hace es retomar estas cuestiones del montaje, cómo contar una historia más allá de las acciones de los personajes. Esta escena de la carriola, que efectivamente es preciosa, o bueno, los marineros entrando no me acuerdo ahorita, a Petrogrado creo que es el puerto, y toda la situación que se va dando en el barco para detonar el conflicto, que en realidad aunque sí es un hecho histórico, en la película es una alegoría de la Revolución de Octubre. Y de ahí se agarra a Lenin, por eso le gusta tanto a Lenin. La gente entra a las salas de cine, ve esto y se enamora de la revolución a través del cine. Así es, y sobre todo es que además esa manera tan hermosa, cada una de las tomas son como pinturas, es más, aunque es en blanco y negro, realmente no parece, tienen un colorido en ese blanco y negro, una expresividad impresionante. Ahora, ojo, porque justo uno de los peligros que tiene esta belleza es que te lleva hacia el otro lado, con la misma facilidad que te acerca a sentir el dolor del pueblo, te puede acercar al odio, que es el caso específico del cine nazi. Pero hay también otros ejemplos. En este momento se me fue la película. Hay una película que es clave. Déjame ver si me acuerdo en este momento antes de que termine, si no, les prometo que se las traigo para dentro de 15 días. Uh-huh. Pero bueno, te puede llevar de un lado al otro con la misma facilidad, y es la maravilla del montaje, es la maravilla del cine en sí. Por eso el cine, cuando va progresando y va ganando todas estas capacidades técnicas, crece tanto que de los medios de los medios masivos es el único que de alguna manera permanece en su nicho sin haberse ocupado a Internet, que no es el caso de la televisión o el radio, por ejemplo, que ya entraron de lleno a Internet y ya es muy difícil, ya están disminuyendo fuera de Internet. Hay una película, yo no la he visto, no se me antoja porque, bueno, pues no es de mi ideología, pero que, como dices tú, es de cuando Estados Unidos ya tomó esto y que ya se dio cuenta del potencial del cine, y que dicen que es impresionantemente reaccionaria, pero que también que causa un gran impacto a los estadounidenses, a todos los que la ven. Algo de la nación, un día de una nación, o cuando... Es justo la película que estoy tratando de recordar y no recuerdo. ¿Es el Día de la Nación o cuando... Algo el así. nacimiento de una nación? El nacimiento de una nación, exactamente. El nacimiento de una nación.
Ajá. No, este es muy anterior. Fíjate que, aunque es uno de los pininos del cine norteamericano en el cine de propaganda, Ujú. en realidad no pega mucho en la política norteamericana el cine hasta los años 60. Mm, Este, el, el nacimiento de una nación justamente creo que sería el mejor ejemplo del cine accesible, porque está hasta en YouTube, este, eh, de cómo una película bien hecha te puede jalar al odio, precisamente. Es una película que tiene una carga de odio racial muy fuerte. Este, Digo, no sé cómo veas. ¿Quién es el que? Es que yo no la vi. No me se me antojó cuando la vi los comentarios, la verdad no dije no voy a ver esto, pero ¿y quién es el director? No sabes, es que no me Sí, acuerdo. sí, sí, sí. El No me nacimiento de acuerdo. una nación es de Griffith, de Pero bueno, W. creo que valdría la pena verla para ver ese contraste, así como dices, de la gran belleza del acorazado Potemkin, que lleva la compasión sí, a ese tipo de emociones. Del otro lado, al odio, realmente sí se valdría la pena como ejercicio político, más que de cine, pues Bueno, verla, ¿no? claro, en mis tiempos en la escuela la veíamos ambas, ¿eh? Se trataba un poquito de hacer el análisis crítico. Lo haré, Este, entonces. Voy a tratar haré ese ejercicio, la conseguiré, aunque no quiera, lo haré. Órale. Esta noche mucha sincronía entre Marta y Vicente, hasta coincidieron en la película sin ponerse de acuerdo, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Vicente, Bueno, un tema muy interesante este del cine político y espero que sigamos teniendo tus colaboraciones con más temas como estos. Hoy, bueno, no tuvimos las recomendaciones porque dices que está flojo el fin de semana, ¿no? sí, pero vayan échenle un vistazo a la página de Algo Macabro. así que nos recomiendes para ir de repente. Mira, en Macabro va a estar hasta el domingo primero, va a estar Macabro, el Festival Macabro. La verdad es que no he visto qué películas hay y de las que sabía no he visto ninguna. Pero pues es cine de terror y se pone bastante bien, ¿eh? Muy bien, bueno, pues esa sería una recomendación para el fin de semana. Hasta luego. Ya comentamos algunas, si es que las ves en Claro tu que sí. próxima colaboración. Gracias, Vicente, un abrazo. Igualmente. Muchas gracias a Vicente Aldrete por este tema en su sección Cine Qua Non. Vamos a ir rápidamente ya para cerrar el programa con Juan José Solís. Hemos tenido problemas también en la comunicación. Hoy ha sido una noche de muchos problemas técnicos, pero estamos totalmente en vivo, así que bueno, por eso en vivo todas las cosas pueden pasar o pueden suceder. Así que Juan José, creo que ya te tenemos en la línea con la sección Intersticios y quedó pendiente porque la semana pasada no pudiste estar por un problema también técnico del micrófono, pero esta semana sí te pones al corriente sobre excesos mediáticos y la función o la que debiese ser la función de los medios, su función social. A ver cómo está eso, Juan José. Bienvenido, buenas noches. Hola Jonathan, buenas noches Marta, buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues en efecto hace 8 días nos quedamos con las ganas de entrar porque tuve problemas con el micrófono, pero bueno, básicamente me quería referir a esos excesos mediáticos, quiere decir a las noticias de escándalo, esas noticias estruendosas que de alguna u otra forma inciden, por ejemplo, en el sistema de la política, en el sistema de la economía, en el sistema financiero, y que de alguna forma distraen de lo importante. Y, sin embargo, los medios de comunicación tienen, digamos, la facultad y el poder de hacernos creer que lo que nos presentan es importante o es de lo que debemos estar informados. De tal manera que, bueno, finalmente eso que nosotros le estamos llamando exceso, pues al final de cuentas no es más que la reproducción de sus operaciones que lo hacen vigente, ¿no? Y en el sentido de cuál sería la función social entonces de los medios, pues iba un poco también a lo que se comentaba hace 8 días, si no mal recuerdo, que yo les decía que había como una especie de postura muy radical, ¿no? ¿En qué sentido? Que el gran problema que tenemos en México y también en otros países, sobre todo en países estos llamados en vías de desarrollo o subdesarrollados, el problema es que creemos que los medios deben tener una función de educación y que deben tener la función de decir la verdad. Y esto es relativamente cierto o relativamente falso según se quiera ver. En efecto, los medios de comunicación pueden ser un elemento que nos puede ayudar en el sistema
educativo, una especie de instrumento complementario a lo que se puede ver en las aulas. Y también, por supuesto, lo que nos presentan los medios es una realidad que lo que nosotros suponemos está muy cercano a la verdad. Sin embargo, no es necesariamente su función social, sino que si nosotros realmente reflexionamos sobre los medios y tratamos de entender qué es lo que nos proponen, es básicamente, yo diría, tres vertientes. Una es darnos información, no sabemos si información certera o no sabemos si información manipulada o no, pero el asunto es de qué es información. Por otro lado es la publicidad, que esa la tenemos en todos lados, y llámese publicidad, llámese propaganda, llámese mercado, y por último el entretenimiento, que es realmente, digamos, de lo que más están, un mayor porcentaje de lo que están compuestos los medios. Es decir, las telenovelas, los programas de concursos, los programas deportivos, el fútbol, todos estos, pues son finalmente programación de entretenimiento. Entonces, de repente, yo decía, estos excesos nos llevan a creer que los medios tienen la obligación de educarnos o de decirnos la verdad, cuando en realidad lo que tenemos es que, en principio, entender que tienen una función diferente y que no necesariamente están para ni educarnos ni para decirnos la verdad, Jonathan. Es como que así impresionante escucharlo. No están para educarnos ni para decirnos la verdad. Eso es lo que tú estás, con lo que tú estás terminando. Entonces, en el entendido de que no están para eso, cuando el Estado le da una concesión a una empresa, esta es impune, es decir, puede hacer lo que quiere, puede decirnos que la realidad es rosa aunque sea negra, puede hacer lo que quiera sin ninguna responsabilidad moral o ética, o eso dependería del dueño de la concesión. Bueno, perdón, es que no te escucho muy bien, Jonathan, pero a ver si entendí lo que me dices. Ahí como que están interviniendo muchas cosas, ¿no? En principio el Estado, luego una condición ética, y de repente son cosas que si realmente nos ponemos a reflexionar, en efecto todo se va relacionando con todo, pero son operaciones diferentes. Es decir, el dar una concesión, el que el Estado otorga una concesión, realmente, insisto, si nos ponemos estrictos en los términos, lo que vamos a tener es que dar una concesión para poder hacer uso del espectro radioeléctrico. Sin embargo, no es para una cuestión de regular contenidos, que ese es un gran problema que en el mundo entero, no solamente en México. Es decir, los medios se han querido, en algunos lugares los han querido restringir o han querido regular los contenidos, sin embargo, no se ha podido porque es muy difícil, yo diría casi imposible hacerlo, porque entonces estaríamos cayendo en el otro terreno que justamente tú estabas mencionando, en el terreno de la ética y la responsabilidad. Es decir, ¿quién va a poner los parámetros éticos o de responsabilidad y en función de qué? Porque probablemente para lo que unos es bueno, para nosotros sea malo. Entonces, como realmente no pueden operar los medios con ese tipo de distinciones de tipo ético, pues tienen que operar más bien con esto que yo te decía, ¿no? Con entretenimiento, con publicidad, con información, y que bueno, ya serán otros estudios los que determinen si la información que nos están dando es la correcta o no, pero al final de cuentas es información. Y lo mismo el entretenimiento. Yo entiendo que en México tenemos una muy mala programación en términos de entretenimiento, porque son programas que demeritan al ser humano, denigran la condición humana, en fin, y no necesariamente tienen un aporte hacia lo que podrían ser los valores. Pero desafortunadamente, acuérdense que esto es un negocio y los medios de comunicación finalmente lo que hacen es poner lo que les funciona. Y yo siempre he dicho, bueno, si todo el mundo critica el programa de, por ejemplo, esta señora Laura en América, yo no entiendo por qué tiene los niveles de audiencia que tiene, si todos la reconocen como muy, muy mala. Entonces, ahí es donde yo diría, podemos romper con esta idea de la cuestión ética, porque si fuera por una cuestión ética, ese programa no existiría. Sin embargo, existe por otra razón, que es la razón finalmente del entretenimiento y por consecuencia por las cuestiones de mercado. Entonces está en México, al menos hablando de México, condenados a que todos los medios precisamente estén de alguna forma supeditados
a lo que dicen o a los intereses de los propietarios de esta concesión. Es decir, no puede haber entonces medios libres, por decirlo así, o también ahí podemos decir qué entiendes tú por libres, porque para lo que muchos a lo mejor es libertad, para otros no es libertad o está bien hecho. Pero entonces no podemos tener un grado de pluralidad en los medios, ni legal, ni voluntario por parte de los concesionarios o de los que tienen esta concesión. Es decir, estamos condenados a que los medios sean así, tal cual, impunes, que respondan solo a intereses de los jefes, que ya sabemos que esos jefes responden a otros intereses económicos de un mismo sistema, no solo mexicano, sino incluso mundial. Bueno, yo no sería, en ese sentido, Jonathan, no sería tan trágico el asunto. Yo, ¿sabes qué pensaría, tratando de ser optimista? Que desafortunadamente también nos hemos dejado llevar por estereotipos, de tal manera que creemos que solamente ese tipo de cosas funcionan. Mira, yo hago un comentario, ¿no? Yo me dedico a divulgar la ciencia y con los primeros años que empecé a trabajar en ello, pues en todos lados, en todos los medios me cerraban las puertas porque me decían, esto no es interesante. A mí dime algo que realmente sea espectacular, que sea un invento, que transforme las cosas, ¿no? Pero finalmente creo que ahora el trabajo que desempeño es más o menos bueno, así lo quiero calificar yo, porque he entendido que la forma de los medios es otra, es decir, estoy utilizando finalmente lo que otros usan. No estoy diciendo que estén los medios condenados a una restricción, estoy diciendo que el problema es que tampoco hay gente que realmente quiera proponer cosas, Jonathan, y la gente que nos escucha. Muchos de ustedes saben, o quizás algunos que estudian comunicación saben, por ejemplo, en las universidades, a mí me ha tocado, como profesor de radio que mucho tiempo fui, llegaban los alumnos y me decían, oye, Juan José, traigo un programa inédito, una cosa que jamás habías escuchado. ¿Quieres escucharlo por propuesta? Y yo, venga, ¿qué propuesta es? Y me dicen, mira, vamos a hacer un programa que tenga música, que tenga arte, que tenga libros, que tenga cine. Y dice, bueno, eso se ha hecho toda la vida, ¿no? Es decir, estamos hablando de que realmente hay poca cultura y yo sé que a lo mejor esto va a causar cierto escozor, pero poca creatividad para ir más allá de lo que realmente puede funcionar. Yo lo veo en este sentido. Discúlpeme si de repente creen que soy demasiado de derecha o algo así, que no lo soy, y tú bien lo sabes, Jonathan. Pero, por ejemplo, apenas estaba reflexionando, digo, yo en el 94 que terminé la carrera de comunicación, nunca imaginé que hoy, por ejemplo, hubiera programas en la televisión restringida donde señores de una casa de empeño tienen un programa y es un programa muy exitoso. Pero también hay señores que cocinan pasteles y son programas exitosísimos. O señoras que hacen ropa o que viajan y son programas de televisión exitosísimos. Es decir, fórmulas que hace 20 años nadie se iba a imaginar. Yo creo que más bien, tratando de responder tu pregunta, Jonathan, es el asunto de que desafortunadamente en este país, y como en muchos otros, pero en particular nuestro México, está cooptado por la empresa Televisa. En la medida en que dejen las otras empresas y los otros medios de depender de Televisa, yo siento que las cosas van a cambiar. En ese sentido, no creo que estemos condenados. Me refiero a lo siguiente, por ejemplo, Radio Centro y Radio Fórmula, que son de las cadenas de mayor presencia, están supeditadas a Televisa. Es decir, si uno escucha ambos grupos radiofónicos, sus conductores informativos, muchos de ellos están en la televisión. Sus programas de espectáculos se nutren de lo que pasa en la televisión. La publicidad que se anuncia en estos espacios radiofónicos proviene de los programas que están finalmente, digamos, convergiendo con la televisión. Entonces, ese es el gran problema. El problema es de que medios como, por ejemplo, en el que ahorita estamos, no necesariamente estamos supeditados a Televisa o a las marcas, a las pautas comerciales y todo ello, ¿no? Por eso es que sí podríamos despegar, pero condenados no estamos. El asunto también es que nosotros como ciudadanos y nosotros como consumidores de medios, pues tenemos que empezar a cambiar de actitud hacia los medios y decir, esto es una porquería, le quito y voy a buscar otras cosas. Pero ese es el problema, insisto, 97.7, La Z, todo ese tipo de estaciones de radio, porque son exitosas, pues simplemente porque la gente les escucha. Muy bien.
Esto da para un debate bastante y una discusión más amplia. El tiempo ya se nos acabó, de hecho ya nos saltamos la barda. Estaremos platicando en las siguientes semanas sobre este asunto. En conclusión, lo que puedo yo decir es entonces, no sabemos si cada pueblo tiene el gobierno que merece, pero lo que tú nos dices es que sí, al menos México tiene los medios que merece. Al menos eso creo que sí es parte de la conclusión, para decirlo así abiertamente, ¿no? Y es en la medida que nosotros cambiemos, va a ir cambiando los medios. Vamos, esto puede estar usted a favor o no, ya será tema de discusión de próximas colaboraciones. Te agradezco mucho, mi querido Juan José. Nos estamos escuchando la próxima semana. Nosotros ya nos vamos. Los vamos a dejar con un proyecto, alguien que sí, son unos chavos que sí tienen propuesta, y es un proyecto interesante que yo les pido que se queden después de Sincronía aquí en Red Generación. Es un proyecto ahí del karma, es un material, así se llama las personas o la producción, es un material que van a estar presentando acá. Entonces, bueno, pues se llama Karma Consecuencias Creativas, así se llama la productora, y nos va a presentar a un proyecto que van a estar aquí teniendo en Red Generación. Así que después de esto, quédese aquí con nosotros en Red Generación. Marta, nos vamos. Pues sí, gracias Jonathan por compartir contigo, gracias al equipo de Red Generación que hizo posible la transmisión, gracias a nuestros siempre generosos colaboradores y también a todos ustedes que nos escucharon. Hasta la próxima Sincronía.